Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 23 de enero. Les agradecemos su presencia en esta rueda de prensa, una más del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina que organiza el Hospital Civil de Guadalajara, CIAM 2018. En esta ocasión con los pormenores de los módulos de odontología y cirugía maxilofacial, así como el módulo de actividad física y salud. Nos hacen favor de acompañar en el presidium el doctor Ariel Miranda Altamirano, presidente ejecutivo del 20º Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2018. Doctor, buenos días. También saludamos con mucho gusto a la licenciada Luz Patricia Eugenia Santibáñez Escobar, coordinadora del módulo de odontología y cirugía maxilofacial. Muy buenos días. También saludamos a la cirujano dentista Sandra Berenice Gómez Signoret, coordinadora del módulo de odontología y cirugía maxilofacial. Buenos días. Es un gusto tener aquí y saludar al doctor Juan Ricardo López Taylor, coordinador del módulo de actividad física y salud, CIAM 2018. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Carlos Alonso Gómez López, también coordinador del módulo de actividad física y salud. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Ariel Miranda Altamirano. Muy buen día, gracias a todos por estar esta mañana acompañándonos en esta rueda de prensa. A menos de un mes de dar inicio de las actividades de nuestro 20º Congreso Internacional Avances en Medicina, que año con año realiza el Hospital Civil de Guadalajara y que ahora cumplimos 20 años de estar trabajando en esta gran fiesta académica, en donde este año es especial por muchos motivos. Uno de ellos, mencionaba yo, que son 20 años. Otro es de que el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca cumple 30 años de estar en funcionamiento. Y nos hemos dado a la tarea de crear un congreso multidisciplinario con objetivos muy claros. El objetivo principal de este congreso es buscar las estrategias para facilitar el acceso a servicios de salud de calidad. Y el eje temático de este mismo congreso es excelencia en salud accesible para todos. Y es por eso que el día de hoy reviste especial importancia al presentar a ustedes dos módulos muy importantes y a la vez interesantes, como lo es el módulo de odontología y cirugía maxilofacial y el módulo de actividad física y salud. Esta relación de la actividad física y la salud que en los últimos años hemos escuchado mucho. Entonces, gracias por atender a este llamado. Les pido de favor que hagan difusión de nuestro congreso. Ya están listas las inscripciones, ya pueden acceder a nuestra página y bueno, los esperamos el próximo 22, 23 y 24 de febrero en la Expo Guadalajara. Muchas gracias, doctor Ariel Miranda. Vamos ahora a escuchar la intervención de la cirujano maxilofacial Luz Patricia Eugenia Santibáñez Escobar. Gracias, buenos días. Así lo ha comentado ya el doctor Ariel Miranda. Este congreso es el número 22 y perdón, tiene razón, es el número 20 y el módulo de odontología y cirugía maxilofacial pues siempre ha estado presente y alineado a lo que es el concepto general del módulo. No hay la diferencia para este año y porque desde el campo de nuestra especialidad se identifica que hay muchas desigualdades que persisten a fin de que se reciba atención bucal, oral, y hay falta de acceso a la atención odontológica, que en muchos lugares también los tratamientos son inasequibles, es decir, el costo que representa es muy alto y por lo tanto hay muchas personas que no tienen acceso a estos servicios.
Las poblaciones han crecido en general en el mundo. El número de personas mayores de edad o que tienen un cierto grado de envejecimiento también han crecido. Ha habido una gran migración de la fuerza de trabajo. Hay turismo odontológico también. Han emergido nuevos modelos educativos en el campo de la odontología. Y también tenemos que sumar a todo esto que hay un gran número de avances tecnológicos y de comunicación que han influenciado o que necesariamente tienen una influencia definitiva sobre la manera en cómo la salud oral se presenta actualmente y, por supuesto, se influye en la manera en que, como especialistas en el área, tendríamos que abordar las situaciones en relación al diagnóstico y en relación al tratamiento. Que se trata en este caso de que sea más preventivo, porque hemos visto que si nos dedicamos al tratamiento 100% correctivo, resulta mucho más largo el tratamiento, resulta mucho más costoso, y entonces las orientaciones se dan en gran sentido con la finalidad de que todo el mundo tenga acceso a estas acciones de prevención y por lo tanto menos enfermedades a la prevención. Entonces, también hay una situación que está relacionada con la salud general del paciente y la salud bucal, ya que adquiere una relevancia significativa, porque si una persona tiene un problema de salud sistémico, por así decirlo, y aparte tiene una patología en su cavidad oral, seguramente que las complicaciones van a ser mayores. También las enfermedades se agravarán más y el tratamiento será también más largo y costoso. Un proceso patológico dentro de la cavidad bucal puede desencadenar afecciones sistémicas importantes, razón por la cual dentro del módulo se incluye una conferencia que habla por cómo el concepto de prevención ha evolucionado, por todo lo que ya mencioné antes, que ha surgido en los últimos años o en el último siglo. Un programa de prevención tiene que ser más específico, individualizado, y en él se tiene que identificar factores de riesgo. Sumado todo esto a que tenemos que estar mejor educados y tenemos que realizar buenas prácticas que vayan acordes con la ética. Entonces tendremos un invitado que hablará de cómo ha evolucionado o cómo ha evolucionado el concepto de prevención hasta el día de hoy. También hay otro tema que tiene que ver con la importancia del diagnóstico y la fisioterapia en los tratamientos odontológicos. Todo esto tiene evolución. El año pasado, por ejemplo, hablamos en el módulo de procedimientos de mínima invasión y hablamos de implantes. Ahora podemos hablar de que si bien es cierto, la implantología moderna ha sido un boom en el mundo, no hace la diferencia en México o en Guadalajara, también será cierto que las patologías que acompañen a esos implantes estarán surgiendo y serán las nuevas enfermedades de los años futuros. Y entonces estaremos hablando, por ejemplo, de periimplantitis. Esto es una condición que sucede alrededor de los implantes. No estamos hablando solamente del diente, estamos hablando de las estructuras de soporte del diente, estamos hablando del hueso, estamos hablando de la encía, estamos hablando de los músculos, estamos hablando de cómo las personas hablan, comen, etcétera, etcétera. Entonces, en este concepto de una probable nueva enfermedad emergente para los siguientes años, entonces, que hacemos resaltamos la importancia del diagnóstico y de la fisioterapia en los tratamientos odontológicos, con la finalidad, de alguna manera, de anticiparnos a lo que parece que va a venir. También en el congreso pasado hablamos de los procedimientos de mínima invasión. Ahora vamos a hablar, y relacionados con la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular es una articulación, y bueno, aquí van a venir después los de
el campo del deporte y la actividad física, y nos van a dar seguramente la razón. La articulación temporomandibular, igual que cualquier otra articulación del cuerpo, está sujeta a muchas tensiones, incluso el estrés, y por lo tanto puede sufrir de patologías que pueden ser solucionadas al principio a lo mejor con un procedimiento de mínima invasión, como lo hablábamos en el congreso pasado, pero ahora vamos a hablar de cómo una articulación que ha sido multitratada, que ha sido y que no ha respondido a los tratamientos como se esperaba, puede ser reparada a través de una prótesis. Y entonces estaremos hablando del reemplazo total de una articulación, como es la articulación temporomandibular, a través de una prótesis. Los casos, por supuesto, tienen que ser bien elegidos. Ya dije antes que pueden ser casos de pacientes que fueron multitratados y que no respondieron de la manera que se esperaba al tratamiento. Puede ser que la causa o la necesidad de hacer un reemplazo total de la articulación sea porque hubo una secuela después de un trauma o porque hubo una patología crónico-degenerativa que afectó a la articulación temporomandibular, es decir, o incluso puede ser lesiones congénitas, es decir, faltas de desarrollo, de crecimiento en esa articulación, y entonces una alternativa perfectamente viable con la que se cuenta con experiencia sería la del reemplazo total de la prótesis. Bueno, la historia de los reemplazos de la articulación temporomandibular empieza hace muchos años, y por supuesto que se han hecho intentos de reemplazo total desde materiales autógenos, es decir, tomados del mismo cuerpo. Se toma un segmento de hueso de una costilla, se coloca ahí. Luego han venido diferentes materiales con los que se han hecho las prótesis, para terminar en lo que más reciente tenemos, que es, por ejemplo, el uso del titanio, como se hace en otras articulaciones. Entonces, la intención en este módulo es abordar, de hecho así le hemos puesto a nuestro módulo, el eje temático de nuestro módulo es evolución, tendencias e innovación en salud oral. Empezamos, como ya lo dije antes, rescatando la importancia que representa la prevención, y en el otro extremo nos estamos poniendo en la necesidad de reconstruir de manera total una articulación con una prótesis, cuando las condiciones así están dadas. Como ya lo hizo nuestro presidente, el doctor Ariel Miranda, reiteramos la invitación a que se inscriban a este congreso. Es nuestra fiesta académica, como lo hemos dicho siempre, y está hecha para que el público en general y los miembros del grupo, del equipo de Ciencias de la Salud, encuentre seguramente lo que necesita en relación a su especialidad, y con personas destacadas a nivel nacional e internacional. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora Santibáñez. Vamos a pasar a las palabras de la cirujano dentista Sandra Berenice Gómez. Muy buenos días a todos ustedes. Me presento, soy la doctora Sandra Berenice Gómez Iñoré, en representación del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Vengo promoviendo el módulo también de odontología, enfocado básicamente a odontología. La doctora Patti Santibáñez ya mencionó lo que corresponde al área de maxilofacial. En cuanto a odontología, vamos a ser más enfáticos en lo que es el diagnóstico. La doctora también ya lo mencionó. El diagnóstico debe hacerse de manera integral. Esto quiere decir que tiene que realizarse enfocándose en el estado de salud general del paciente. Si el paciente presenta algún problema sistémico, eso puede ser un obstáculo para dar inicio a un tratamiento odontológico. Por consiguiente, es muy importante que el odontólogo considere en la historia clínica, el expediente clínico, toda la anamnesis, el interrogatorio completo, para poder dar inicio a un tratamiento odontológico integral y no poner en riesgo la salud del paciente. Se le da prioridad a lo que es la cuestión preventiva, porque enfocándonos en lo que es la odontología de prevención,
nos permite de alguna manera evitar que los problemas dentales o patologías dentales degeneren en problemas más complejos. Por esta razón, nosotros también en el servicio de odontología del antiguo Hospital Civil tratamos de promover lo que es la prevención, dando pláticas sobre lo que es la fisioterapia y lo que es el tipo de alimentación balanceada, específicamente fibrosa, para fortalecer y favorecer la salud bucodental integral. Ya que se está establecido el diagnóstico sistémico general del paciente, nos enfocamos a lo que es el aparato estomatognático y allí hacemos una valoración integral del paciente en cuanto a su estado de salud bucodental. Descartamos caries o presencia de caries, gingivitis, problemas periodontales ya más avanzados que afectan los tejidos de soporte de los dientes y el problema de malposiciones dentarias, ¿sí? Todo esto es muy complejo, pareciera que es muy, podría decirse, simple y sencillo, pero no lo es, porque cada patología, cada alteración que se encuentre en cavidad oral tiene repercusiones a nivel sistémico también. Entonces es un círculo vicioso. Hay problemas sistémicos que repercuten en el estado de salud bucodental y viceversa, problemas bucodentales que complican y exacerban problemas de salud general. Este módulo se va a enfocar a diagnóstico, se va a enfocar a fisioterapia, que es la recomendación de todas las estrategias que el paciente debe implementar para prevenir problemas de afección bucodental y por consiguiente problemas de salud general. Los problemas bucodentales, una simple caries, un problema periodontal, un problema de malposición dentaria, es una patología que tiene repercusiones en articulación temporomandibular y ciertas investigaciones han demostrado que también hay compromiso en la salud del equilibrio de la columna vertebral. Entonces, eso es otra de los factores resultantes de una patología bucodental. Por tal razón, hacemos énfasis aquí a los medios de comunicación que nos permitan trascender a través de este Congreso Internacional Avances en Medicina número 20, para de alguna manera fortalecer la parte formativa en nuestros estudiantes de licenciatura, específicamente odontología, y sobre todo también a la población en general, porque de esta manera las personas pueden tener acceso a información que en la mayoría de los casos desconocen o ignoran en cierto aspecto. Entonces, podemos de alguna manera enfatizar que este curso tiene un alto nivel cognitivo y que tiene prácticamente aplicabilidad a lo que es la formación docente, la formación asistencial y en el aspecto de investigación también. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, cirujano dentista Gómez Signoret. Vamos ahora a escuchar la intervención del doctor Juan Ricardo López Taylor. Bien, buenos días. Muchas gracias, doctor Ariel. Me siento obligado, como siempre que estamos en esta rueda de prensa, obligado a agradecerles a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, siendo la única dependencia no integrada directamente con el Hospital Civil o hospitales civiles, sino con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que durante 14 años, será nuestra 14ª presentación en este congreso, pues que nos sigan invitando, doctor Ariel. Mi rector Jaime Andrade Villanueva, el rector del Centro Universitario, al doctor Héctor Raúl, muy particularmente a mi amigo el doctor Ariel por invitarme nuevamente a esto. Tengo que decirlo, es la primera vez que en la rueda de prensa, en mi rueda de prensa, por decirlo así, el presidente de un congreso me acompaña. Entonces le agradezco mucho, doctor Ariel, estar aquí. Asimismo, la atención que se ha asignado el doctor Alfonso Petersen,
y con gente de su equipo, el doctor Cristóbal Ruiz Gaitán, director de planeación, el doctor Mario Márquez, director de salud, de estar apoyando también en este tema tan interesante, en este módulo de actividad física y salud, con el tema de políticas públicas en actividad física, en bienestar, en estilo de vida. Esto es algo muy particular que redunda irónicamente con estos 30 años, esta celebración de los 30 años del Hospital Juan y Menchaca, de los 20 años del Congreso, de nuestros 14 años de estar aquí, pero sobre todo que hoy coincide directamente el tema central del Congreso, salud de excelencia accesible para todos, que precisamente este tema de al alcance para todos, de accesibilidad para todos, en realidad parte de un tema que no nos gusta tocar, que es el tema político, el de políticas públicas. Me permito leer directamente qué es una de las definiciones de qué es una política pública: acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos. Esto creo que si lo vemos estoy seguro que si lo vemos desde el punto de vista de lo que nos acontece de enfermedad, del binomio enfermedad-salud, esta situación de obesidad, esta situación de estas enfermedades crónicas no transmisibles, pues es claro que tienen un fuerte impacto en nuestra sociedad, pero que tenemos que también mencionar que los dos factores principales que la misma Organización Mundial de la Salud menciona como prevención para estos graves problemas es precisamente el aspecto de la nutrición y el aspecto de la actividad física. Entonces, por una parte, ciertamente el gobierno, el Estado, tiene su parte. Pero le comentaba al doctor Ariel que hace algunos años, cuando desde esto no nace de la noche a la mañana, es un tema que traíamos en mente desde hace más de 4 años, cuando leí en un editorial de una revista precisamente de la Sociedad Internacional de Actividad Física, que uno de los problemas es, en realidad, una parte del Estado, que ya lo mencioné, pero la otra, los médicos, otra, los actores, que no sabemos acercarnos a las autoridades, al Estado, para convencerlos realmente de que esta es una necesidad. De aquí surge este importante tema de acciones, de que tenemos que tener consciente pues de que el médico tiene que ser también el actor, no nomás en tratar la enfermedad, en hablar de prevención, sino de poner sobre la mesa y convencer a las autoridades de la necesidad de cambiar las actuales políticas que están en materia de salud. Entonces, esto es algo para nosotros muy importante. Tuve la oportunidad hace 2 años de hablar con la que hoy es la directora, la coordinadora de actividad física en la Organización Mundial de la Salud, Fiona Bull, que precisamente por cuestiones de reestructuración en la misma Organización Mundial de la Salud no nos va a poder acompañar, aun cuando ella es la principal promotora, se puede decir, de esto, y que está al tanto de lo que suceda en este congreso, en nuestra actividad del módulo, que hay que decirlo, tiene 2 componentes: una, el curso taller, un curso taller precisamente para tratar de iniciar a responder esta situación de conocimiento de técnicos, del profesional de la salud, de cómo poder hacer una política pública en un momento dado y cómo presentarla y cómo darle seguimiento. Este es el curso taller que se realizará el 20 y 21 de febrero en las instalaciones del CUCS, y que posteriormente pues tendremos la actividad propia del módulo con la participación ya en sus ponencias magistrales del doctor Bill Cole, quien fue el fundador de la Sociedad Internacional de Actividad Física y Salud, primer editor de esta revista que ya mencionaba, del doctor Charlie Foster, quien es un líder actualmente en Inglaterra, uno de los principales encargados de la promoción de prevención de actividades para
contrarrestar estas enfermedades crónicas no transmisibles, y que participa precisamente partiendo de aquí, saliendo de aquí de Guadalajara, estará en Londres participando precisamente en un simposio para el desarrollo de las guías de actividad física para Inglaterra. Otra de las personas que nos acompañarán es, se pudiera decir, el decano, la persona tal vez con más experiencia y que más ha conseguido en patrocinios para la investigación en promoción de la actividad física, el doctor Jim Salis de la Universidad de San Diego. Asimismo, el doctor Simón Barquera, director de investigación del Instituto Nacional de Salud Pública. Y otros ponentes, pues, de que nos estarán acompañando, miembros del Instituto Nacional de Salud Pública, Catalina Medina, Alejandra Jauregui, la doctora Edna Jauregui de aquí de Guadalajara. Esperamos contar con la presencia de la egresada de la universidad, doctora Carla Galaviz, quien se encuentra ahora en la Universidad de Emory, participando sobre todo en la parte del curso taller. Quiero dejar parte de la temática y uno de los temas principales y prácticos también, que se puede decir que no es tan solo en la prevención de estas enfermedades, sino algo directamente relacionado con el deporte, que viene siendo la prevención, las políticas públicas para prevención de lesiones deportivas. Y dejo en manos del doctor Carlos Alonso Gómez López este momento para que nos explique. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues efectivamente, como sabemos, el ejercicio es la medicina más barata que existe, pero realmente en medicina, pues que yo me acuerde, nadie tuvo una clase de cómo prescribir ejercicio, y ya para el momento de prevenirla, pues menos los médicos no sabemos cómo prevenirla porque no tuvimos una clase. Hace como 5 años, dentro de la currícula de medicina, podían llevar la clase de traumatología deportiva, pero después la quitaron y solo los licenciados en Cultura Física y Deporte llevan esa clase de lesiones deportivas, donde viene esa asignatura, ¿no?, de cómo prevenir o prevención de lesiones deportivas. Entonces vamos a tener una mesa redonda interesante hablando de eso. El Comité Olímpico Internacional está también enfocado en hacer del deporte, que más gente practique el deporte, pero de una manera segura. Desde hace aproximadamente unos 18 años, cada 3 años se organiza un congreso internacional donde ve cuáles son las lesiones y cómo prevenirlas. Y realmente hay pocas políticas públicas que tenemos aquí en México de cómo prevenir lesiones deportivas. Un ejemplo de esto es la FIFA. Hace como unos 5 o 6 años sacó un programa que se llama FIFA 11 para equipos de fútbol amateur y profesionales, de cómo prevenir un programa de calentamiento para prevenir algunas de las lesiones más sencillas y valorar técnicamente a los niños si tienen alguna malformación o alguna alteración en el eje, y eso nos puede ayudar un poquito a entender cómo podemos prevenir lesiones deportivas. Entonces aquí lo importante sería ese tipo de programas, más otros programas como programas de estiramiento, programas de fortalecimiento, programas de entrenamiento proprioceptivo. Eso nos pueden ayudar a hacer el deporte un poquito más seguro, pero aquí el problema es que ¿dónde lo tenemos que enseñar? Entonces tenemos que enseñar a las personas, primero aprenderlos para poder traspolarlo a las primarias, secundarias, universidades, preparatorias, que ahí es donde podemos tener una alta incidencia de este tipo de programas. Entonces ese sería uno de los ejes temáticos de nuestro módulo, así como a la otra mesa redonda, hablando de hacer políticas públicas para la preservación de la implementación de programas tanto en actividad física como nutrición. Y uno también donde tenemos que, ya lo sabemos que el ejercicio es medicina, pero ¿cuántas personas hacemos ejercicio? Y definitivamente ejercicio, no actividad física. Mucha gente, pues vamos a la vía recreativa una vez al mes y ya con eso decimos que hacemos ejercicio, y no es cierto, ¿no? Realmente lo que tenemos que hacer es un programa de ejercicio 2 o 3 veces por semana, que se levante nuestra frecuencia cardíaca a tal cantidad que tenga cambios a nivel estructural de nuestro organismo para que sea benéfico. Y esa es otra de las mesas redondas donde tenemos que poner, como dice el doctor López Taylor, implementar políticas que realmente incidan en la población para prevenir toda esa gama de enfermedades, pues que están consumiendo los recursos públicos y realmente la gente no se cura, ¿no? Nomás los mantenemos, ¿sí? Muy amable por su intervención, doctor Carlos Alonso Gómez. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Adelante, la primera. La relación que hay entre enfermedades mentales
o condición de la columna vertebral. ¿Me la pueden explicar con más detalle? ¿Qué enfermedades específicas son y por qué afectan las articulaciones o la columna vertebral? Bueno, básicamente, como dijeron, es una articulación temporomandibular, tiene músculos y tiene fascia, ¿no? Entonces, todas esas contracturas muchas veces se han de un síndrome miofacial que involucra al temporal, empieza con el esternocleidomatoideo y también los músculos paravertebrales. Entonces, se hace un síndrome miofacial que inicia aquí, pero se va haciendo una contractura muscular crónica que genera sobrecarga a nivel de la articulación de los discos y de las facetas, y eso puede degenerar en una artrosis de las mismas. Entonces, como dijeron antes, es un músculo que tiene una capacidad de deslizamiento, la va perdiendo, y esa sobrecarga, cuando una articulación tiene demasiada tensión, empieza a involucrar a otro tipo de articulaciones. Muy similar lo que pasa con la columna lumbar y los músculos de la parte posterior del muslo. Se genera tensión y eso genera sobrecarga, y eso a la larga es desgaste. Doctora Santibáñez. Gracias. La primera cosa que quiero comentar es que vemos al cuerpo humano como un todo, y entonces simplemente la articulación temporomandibular es una más de todas las otras articulaciones que hay en el cuerpo. Si existe una condición sistémica, vamos a decir, por ejemplo, artritis, osteoporosis, igual que se afecta la articulación de la rodilla o de la cadera, se afecta la articulación temporomandibular. Es decir, los mismos efectos que una enfermedad crónico-degenerativa como las que acabo de mencionar afecta a una articulación, la afecta de manera similar a la articulación temporomandibular. Claro que hay ciertas particularidades. La articulación temporomandibular tiene sus diferencias anatómicas, pero y está sometida a otros movimientos y a otras influencias de músculos, como ya lo dijo el doctor. Pero en términos generales podemos considerar que una patología sistémica puede afectar a esta articulación. Por otro lado, incluso la toma de medicamentos puede afectar a la articulación. Por ejemplo, ahora estamos viendo con mucha frecuencia patologías en los huesos y en la articulación temporomandibular asociadas a la toma de medicamentos orientados a tratar la osteoporosis. Entonces, los alendronatos están haciendo que en no todos los casos, claro que no, y además los alendronatos tienen sus indicaciones muy particulares. Pero lo que estamos viendo ahora es que hay ciertas lesiones crónicas en los huesos de la articulación de la mandíbula en general, en pacientes que toman alendronatos y que de manera crónica no se reparan. No sé si cabe aquí, pero lo que podemos decir es que en relación a las enfermedades no transmisibles a las que el doctor hizo referencia anteriormente, entonces podemos decir que hay una relación muy directa de esas enfermedades no transmisibles que causan muertes de millones de personas. Tengo aquí el dato de que según el Foro Económico Mundial, el impacto económico global de las 5 principales enfermedades no transmisibles, como son las cardiovasculares, las respiratorias crónicas, el cáncer, las diabetes y unas enfermedades psiquiátricas, podrían ascender a un total de 47 millones de dólares en los próximos 20 años. Eso representa aproximadamente el 4% del Producto Bruto anual mundial. En los años recientes ha habido una creciente toma de conciencia del hecho de que la salud bucodental es parte integral de la salud general. Por añadidura, hay una asociación entre las enfermedades orales y las principales no transmitibles de las que estoy hablando, puesto que comparten factores comunes de riesgo, y hay indicios que señalan que las enfermedades orales en sí representan un factor de riesgo para el desarrollo de las enfermedades no transmitibles. En total, se ha identificado una relación entre las enfermedades sistémicas y manifestaciones bucodentales en más de 100 patologías, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las infecciones respiratorias, el cáncer y los problemas nutricionales. De hecho, en nuestro hospital
el Hospital Juan y Menchaca, el Servicio de Pediatría, ha hecho investigaciones sobre cómo los niños llegan o no a término y qué peso tienen al nacer en una madre que tiene una enfermedad periodontal. Esos estudios se están haciendo actualmente en nuestro servicio y simplemente dan más prueba, evidencian con datos fehacientes de que hay una relación directa entre, por ejemplo, enfermedad periodontal y un niño que no llega a término o que llega a término con bajo peso. ¿En qué porcentaje? ¿Tiene algunos números de eso? En relación a las enfermedades, investigación? bueno, hablando de enfermedad periodontal, la enfermedad periodontal, pero quiero decirle que el panorama de la salud bucodental en general en los últimos años no ha cambiado. Siguen siendo las principales enfermedades bucales, caries y enfermedad periodontal. Es decir, igual que lo dijo aquí el doctor López Taylor, seguramente habrá que tomar otras acciones que hagan que, por ejemplo, movamos los números en relación al descenso de estas patologías, porque en los últimos años se han mantenido igual. Cuando hablamos de qué porcentaje de la población padece caries, estamos hablando que más del 80% de la población, puede decirse de menores, adolescentes y menores de edad, tienen caries. Y hablando de enfermedades periodontales, el 90% de la población puede tener algún dato, algún signo, algún síntoma de una enfermedad periodontal. 90% de la población Exacto. total y 80% de la población total. Sí. Ajá. Sí. Caries 80% y Sí. periodontal 90% de la Ahora, población. la gama es muy amplia, ¿no? Es decir, podemos empezar por una simple gingivitis, por una simple inflamación de las encías, por tal vez un cepillado deficiente, y podemos terminar en una enfermedad crónica degenerativa que incluso es capaz de causar la pérdida total del soporte de óseo y por lo tanto de los órganos dentarios. Ahí tenemos otras cosas, sangrado, retracción gingival, es decir, en general una enfermedad puede ir, ese es el de grande, así es de grande, y se pasa por diferentes etapas y se pasa por diferentes tiempos según la evolución de la enfermedad, pero de que es un problema que existe y de que la prevención, retomo las palabras de los doctores que me precedieron, la prevención sigue siendo lo más barato, lo más sencillo y lo más eficaz. Ajá. Eso en la enfermedad periodontal y en las caries, si se deja avanzar muchísimo, ¿qué es lo que puede ocasionar? El efecto, bueno, aquí la diferencia es que la caries afecta de manera directa a un órgano dentario. Ajá. La caries es una enfermedad del órgano dentario. Vamos a hablar del diente, de la muela. La enfermedad periodontal es una enfermedad que afecta a todo, al diente y a su sistema de soporte. Ligamentos, músculos, encía, hueso. Estamos hablando de que los dientes, los órganos dentarios están alojados en un alveolo, en una cavidad, y esa cavidad está en un hueso, en este caso el maxilar o la mandíbula. Podemos tener casos de pérdidas totales, de fracturas patológicas por lo delgado que está el hueso, o podemos tener como causa de una enfermedad periodontal o de una caries un proceso infeccioso tan grave que comprometa la vida del paciente, sobre todo si este proceso infeccioso se relaciona a una enfermedad crónico-degenerativa como es diabetes, que no está bien tratada o que el paciente ya tiene alteraciones metabólicas importantes. Y esto, por ejemplo, estas enfermedades, ¿cómo afectarían a una mujer embarazada, al producto, al bebé? Ok, lo que pasa es que se dice que en el cuerpo hay un número alto, digamos que de más de 200 especies microbianas. Esas especies microbianas están de manera estable, vamos a decir, que no ocasionen enfermedad, pueden estar en la cavidad oral, que es una cavidad que se considera altamente contaminada. Pero cuando hay una pérdida del equilibrio homeostático, por enfermedad, en este caso. ¿Por caries o por periodontitis? O por una enfermedad sistémica. Entonces, estas bacterias pueden migrar a otros espacios del cuerpo humano y afectarlo. Así, por ejemplo, se ha encontrado una asociación entre enfermedad periodontal y enfermedades cardíacas, por ejemplo.
porque lo dije antes, comparten los mismos factores de riesgo. Entonces, por eso es que se ha descubierto esa asociación y cada vez es más firme. Antes era tal vez una suposición o a lo mejor, pero en estos días es fehaciente que hay una relación entre esta enfermedad originada, entre comillas, en la cavidad oral y una enfermedad sistémica o un efecto sobre el desarrollo del embarazo en una mujer, por los factores de riesgo que comparten. ¿Cómo puede afectar al bebé esto? Simplemente no alcanza la talla que debe, el tamaño, el peso, su crecimiento en general intrauterino no se alcanza y entonces al nacer en esas condiciones su condición de salud está comprometida. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario por parte de nuestro presidente? En relación a lo que preguntó, en relación a lo que preguntaron ahorita y lo que han respondido, simplemente yo quiero objetivizar, o más bien dicho, sintetizar lo que se ha comentado hasta ahorita en relación a cómo repercuten las enfermedades bucodentales en el estado de salud general, al grado de afectar también el desarrollo del feto en la madre embarazada. Yo soy odontopediatra y estoy atendiendo integralmente pacientes pediátricos, adolescentes y adultos, ¿sí? Nos llegan al servicio de odontología constantemente hojas de interconsulta de otros servicios, precisamente para darle al paciente una atención integral, porque así como se mencionó, una caries es una infección, es producida por bacterias. Una enfermedad periodontal, una enfermedad de encías, es una infección también producida por bacterias. La cavidad oral es una cavidad séptica 100%. Entonces, cuando no hay una buena alimentación, no hay un buen nivel adecuado del sistema inmunológico y cuando el paciente tiene mala higiene bucal, se rompe este equilibrio y entonces esas enfermedades que por carga genética el paciente presenta ya se manifiestan pues por cuestiones de irregularidades de esta índole. Entonces la enfermedad se exacerba, se presenta en cavidad oral la caries, la enfermedad de encías, y la caries y la enfermedad de encías también predisponen a presentar problemas de malposiciones dentarias, es lo que comentaba yo hace unos momentos. La maloclusión puede tener como causa el factor genético principalmente, por cuestiones hereditarias, claro está, las caries dentales, que las caries dentales ocasionan pérdida de dientes, pérdida de espacio, en el recambio de dentición temporal a dentición permanente, se pierde el espacio por la pérdida de estructura dentaria por caries o por la pérdida de órganos dentarios, y eso ocasiona, junto con la gingivitis, malposición dentaria. La maloclusión repercute en el estado de salud también de la articulación temporomandibular y más aún en pacientes que además de manifestar caries, enfermedad periodontal y malposición y ausencia de órganos dentarios, bruxan por estrés los dientes, esto es, rechinan los dientes o aprietan los dientes y eso ocasiona que haya una tensión muscular que repercute en el estado de salud de la articulación temporomandibular y por consiguiente en el estado de salud de la columna vertebral. Es en ese orden como se pueden manejar las patologías, ¿sí? De presentar el paciente por carga genética una minicaries y un problema de malposición dentaria puede desencadenar todo esto porque la caries y la enfermedad de encías son patologías, son caries, pues son enfermedades producidas por bacterias que pueden llegar a provocar una bacteremia o una septicemia. Entonces, los pacientes que son trasplantados en el Hospital Civil llegan siempre al servicio de odontología con hoja de interconsulta precisamente para descartar focos de infección en boca para que puedan ser intervenidos para el trasplante renal o para cirugías de corazón abierto en cardiopatías. También el paciente debe pasar por el servicio de odontología para descartar
focos de infección en cavidad oral que puedan sí, complicar los resultados de la cirugía general. Sí, en cardiopatía, por ejemplo, una caries dental puede llegar a ocasionar una endocarditis bacteriana, que es una afección que repercute en el estado de salud del corazón directamente. Una caries puede también repercutir, porque el Streptococcus de la caries está relacionado a la bacteria que produce problemas articulares, ¿sí? En pacientes crónico-degenerativos que padecen enfermedades crónico-degenerativas como artritis reumatoide, por ejemplo, son pacientes inmunosuprimidos. Y si a esto agregamos que hay caries, pues esto exacerba o complica la afección sistémica. Si no hay más preguntas, sí. Visión pequeña de enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal es un proceso, una inflamación de la encía. Inflamación de la encía producida por bacterias que no son removidas por el paciente con el hilo dental y con el cepillo dental. Pero se puede equiparar con lo que sucede a nivel mundial. No hay gran diferencia. Y en los países económicamente menos desarrollados, bueno, eso es más notorio. Es 80 y 90% de la población total, ¿verdad? Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos a nuestros integrantes del Presidium y a ustedes su presencia el día de hoy. Que tengan un excelente día.